Hola, mis queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Es un gozo nuevamente traer el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a un pequeño resumen de lo que dice la palabra de Dios. El, el resumen tiene un título que se llama Si me preguntan, ¿qué hizo Cristo por mí? ¿Usted qué diría, hermano? Si en la calle le preguntaran, ¿qué hizo Cristo por usted? ¿O qué hizo Dios por usted? Pues déjame decirle, mi querido hermano, que Jesucristo hizo todo por nosotros. Que el Dios omnipotente entregó a su Hijo por nosotros, por nuestro pecado, por limpiarnos nuestra maldición de nuestro pecado. Acá hay unos versículos que nos dicen lo mucho que hizo Cristo por nosotros. Primero que todo, el primero, me amó. Lo buscamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, tiene un título y dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un amor, y un amor incondicional, un amor puro y verdadero, un amor grande e inmenso por toda la humanidad. Segundo, me escogió. ¿De qué me escogió Dios? Es muy simple, hermano. En Efesios nos dice y nos enseña, capítulo 1, versículo 4. Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 1, versículo 4. Y nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que Dios nos escogió, nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, para que estuviéramos delante de él sin mancha, sin arruga. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios todo sucio y lleno de pecado. Por eso que dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que nosotros naciéramos. Número 3, hermano. Me predestinó. En Romano nos dice por qué nos predestinó Jesucristo. Capítulo 8, versículo 29. Y dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó. La palabra de Dios dice que predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Dios viviente. Y ese Dios viviente no es un Dios que usted lo ve borracho, no es un Dios que es mujeriego, no es un Dios que está lleno de maldad, de maldiciones, de orgullo o de altanería. No, es un Dios santo, un Dios puro, un Dios verdadero, un Dios que habla la verdad y que es luz, portador de luz. Número 4, hermano. Dice que me llamó. ¿Para qué me llamó Dios? Busquemos en Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea que Dios nos ha llamado a ser santo, a ser hijo de Él. Nos ha llamado a llevar el mensaje de salvación. Nos ha llamado a que caminemos en verdad, a que caminemos como a Dios le agrada, que caminemos en la luz y no en las tinieblas. Número 4, me redimió. ¿De qué me redimió Dios? En Efesios 1:7
Nos dice, 1:7 nos dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecado. Me redimió con esa preciosa sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre que limpió y purificó a toda la humanidad del yugo, de la maldición del pecado. Algunos dicen, no, pero ¿de qué me limpió Dios? Pero tú no lo ves, pero Dios que ve y pesa los corazones, nosotros delante de Él estamos manchados con el pecado. Pero dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención. ¿De quién tenemos redención? De Jesucristo, ese que murió en la cruz. Por su sangre, el perdón de pecado, hermano. O sea que Él perdonó nuestros pecados. Nosotros tenemos que ahora seguir a Jesucristo, buscar el evangelio verdadero, aceptarlo en nuestros corazones. Me santificó. ¿De qué me santificó Dios? En Hebreo nos habla capítulo 2, versículo 11. En Hebreo 2:11 nos habla 2:11 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlo hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Nosotros somos santificados, pero de uno somos todos. ¿De un quién? De un solo Dios verdadero, hermano, de un solo Dios justo y misericordioso que nos ha llamado a la santificación, nos santificó. Nosotros ya somos hermanos en Cristo Jesús. Que no nos dé pena, que no nos avergüence llamar a un hermano cristiano. Somos evangélicos, somos hermanos en Cristo. Tenemos un solo Dios. Tenemos uno solo que nos santificó y es el Dios misericordioso, el Dios verdadero, el Dios que nos santificó, que nos purificó y que nos levantó en victoria, hermano. Me bendijo. ¿De qué nos bendijo Dios? El salmista nos habla en el Salmo 115, versículo 12. Salmo 115, versículo 12. Y nos dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel y bendecirá a la casa de Aarón. Nosotros somos bendecidos, primero que todo, porque tenemos la gracia de Dios en nosotros. El amor de Dios habitando en nosotros, el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Somos bendecidos con eso, porque lo tenemos todo, somos ricos. Dice que Él bendice nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostar, nuestro levantar. Bendice el pan de nuestra mesa. Lo multiplica, hermano. Esa es la bendición más grande. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Me hizo embajador. Poderosa palabra. Me hizo embajador. ¿Embajador de qué? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice de qué somos embajadores. Alabado sea el nombre de Cristo. Según de Corintios. Según de Corintios 5:20. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en